En medio del implacable desierto egipcio, hace más de 4500 años, surgieron monumentos que aún hoy desafían la lógica y la ciencia. Las pirámides de Egipto no son solo impresionantes tumbas de faraones, son símbolos eternos de misterios que se niegan a ser descifrados. Desde la increíble precisión arquitectónica hasta los secretos astronómicos ocultos en sus muros, estas colosales estructuras siguen desafiando el entendimiento humano. Pero, ¿cuáles son exactamente estos enigmas que durante siglos han desconcertado a historiadores, arqueólogos y científicos? Prepárate, porque hoy en Ancestra Podcast, te llevaremos por los 5 mayores misterios que aún rodean a las pirámides de Egipto. Recuerda que puedes escuchar todos nuestros episodios en Spotify, siguiendo a Ancestra Podcast para descubrir las historias más fascinantes de nuestro pasado. De todos los enigmas que envuelven a las pirámides de Egipto, ninguno ha fascinado más al mundo que el misterio sobre cómo fueron construidas. Al observar estos colosales monumentos, especialmente la Gran Pirámide de Giza, resulta inevitable preguntarse cómo una civilización antigua, que no contaba con maquinaria pesada ni tecnología moderna, pudo llevar a cabo semejante proeza arquitectónica. Nos encontramos en torno al año 2570 a.C. Keops, también conocido como Khufu, un faraón de la cuarta dinastía, ordena la construcción de una tumba digna de un dios. El resultado sería la estructura más alta construida por el hombre durante casi 4000 años. Para realizar este proyecto titánico, fue necesario extraer, transportar y colocar aproximadamente 2,3 millones de bloques de piedra caliza y granito, algunos con pesos que alcanzan las 70 toneladas, provenientes de canteras ubicadas a decenas e incluso cientos de kilómetros de distancia. Este dato lleva inmediatamente a una pregunta clave: ¿cómo trasladaron estos enormes bloques de piedra? Las investigaciones han sugerido diversas teorías. Una de las más aceptadas entre los arqueólogos propone el uso de rampas gigantescas, construidas con tierra, madera y ladrillos de adobe, permitiendo que miles de trabajadores arrastraran los bloques con cuerdas y troncos. Pero esta teoría, aunque razonable, nunca ha encontrado evidencia arqueológica concluyente. Ninguna rampa de estas características ha sobrevivido hasta nuestros días ni ha sido claramente identificada por los investigadores. En busca de respuestas más sólidas, algunos investigadores han planteado teorías alternativas que intentan explicar la precisión matemática y geométrica en la construcción. La Gran Pirámide no es simplemente una estructura monumental, es una maravilla de la ingeniería antigua. Sus lados están alineados casi perfectamente con los puntos cardinales, con una precisión de apenas 0,05 grados. Esto implica un conocimiento sorprendentemente avanzado de la geografía y la astronomía, algo difícil de imaginar hace casi 5000 años. Además, las juntas entre cada bloque de piedra son tan precisas que, en algunos puntos, es imposible introducir siquiera una hoja de papel. Los antiguos egipcios no solo lograron mover bloques enormes, sino que también los cortaron y colocaron con una precisión que hoy en día desafía a ingenieros y arquitectos modernos. Esta realidad lleva a algunos expertos a especular que los antiguos egipcios pudieron haber contado con técnicas que aún desconocemos. El reconocido arqueólogo Zahi Hawass, experto mundial en pirámides, ha estudiado durante décadas estos monumentos, y aunque ha encontrado evidencias valiosas sobre las herramientas empleadas por los antiguos egipcios, él mismo reconoce que todavía quedan grandes lagunas en nuestro conocimiento sobre cómo lograron semejante hazaña. Para él y muchos otros expertos, las pirámides no solo representan un logro técnico, sino también un reflejo de la increíble organización social y laboral del antiguo Egipto. De hecho, investigaciones recientes han revelado que no fueron esclavos quienes construyeron las pirámides, como a menudo se pensaba en el pasado, sino trabajadores especializados, bien alimentados, organizados en grupos altamente coordinados, que laboraban en turnos cuidadosamente planificados. Se han hallado vestigios arqueológicos como viviendas para trabajadores, panaderías e incluso evidencias de atención médica, lo que indica que la construcción de la Gran Pirámide fue un proyecto de Estado cuidadosamente gestionado, más parecido a una gran obra pública moderna que a una construcción realizada mediante la fuerza bruta. Pero aún así, con todos estos descubrimientos, la pregunta permanece: ¿cómo fue realmente posible? La magnitud, precisión y duración del proyecto continúan siendo un reto para los expertos, quienes aún no encuentran una respuesta definitiva y clara.
La construcción de las pirámides, especialmente la Gran Pirámide, sigue siendo un enigma impresionante, un misterio que trasciende siglos y generaciones, dejando en evidencia nuestra limitada comprensión del ingenio humano en la antigüedad. Tal vez algún día encontremos pruebas definitivas que expliquen cómo exactamente se logró construir semejante monumento. O quizás, parte de la magia y fascinación de las pirámides radique precisamente en no conocer todas las respuestas. Este misterio es lo que mantiene viva nuestra curiosidad, impulsándonos a seguir investigando y admirando estas obras colosales, como un eterno desafío al conocimiento humano. Pero el misterio de la construcción es apenas el primero de los enigmas que envuelven a estas maravillas antiguas. En el próximo capítulo, descubriremos otro misterio igualmente fascinante, la intrigante conexión de las pirámides con el cielo y las estrellas. Si la construcción de la Gran Pirámide de Giza es ya un desafío para nuestra imaginación, la alineación astronómica de estas monumentales estructuras representa un enigma aún más intrigante. ¿Qué llevó a los antiguos egipcios a mirar hacia las estrellas con una precisión tan avanzada, cuando la tecnología de observación astronómica moderna aún estaba a milenios de distancia? Al observar desde las arenas del desierto egipcio hacia el cielo nocturno, el ojo humano se encuentra con innumerables estrellas y constelaciones. Sin embargo, hay una en particular que destaca por su singular conexión con las pirámides, el Cinturón de Orión. Esta constelación no solo tenía un profundo significado espiritual para los antiguos egipcios, sino que parece haber influido directamente en la ubicación y orientación de las pirámides en la meseta de Giza. La teoría de la correlación con Orión, propuesta por primera vez en 1989 por el investigador Robert Bauval, sostiene que las tres grandes pirámides de Giza, las de Keops, Kefren y Miserinos, reflejan exactamente las tres estrellas del cinturón de Orión, Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka. Pero esta correlación no es casual ni aproximada, es sorprendentemente precisa, considerando la tecnología limitada de la época. La precisión astronómica con que se construyeron las pirámides desafía nuestro entendimiento actual. La disposición terrestre de estos monumentos corresponde a la posición exacta de las estrellas del cinturón de Orión en torno al año 10.500 a.C., mucho antes incluso de la época en que fueron construidas. Este detalle ha llevado a intensos debates y especulaciones. ¿Por qué los antiguos egipcios eligieron representar una configuración estelar tan antigua? Según expertos como Bauval y Graham Hancock, esta elección podría haber tenido un significado espiritual y cosmológico profundo, relacionado con sus creencias sobre la creación y el renacimiento. Para los antiguos egipcios, Orión representaba a Osiris, dios del más allá, la resurrección y la vida eterna. La teoría sugiere que, al reflejar esta constelación en la Tierra, buscaban crear un vínculo simbólico entre el cielo y la Tierra, asegurando así la inmortalidad del faraón en el más allá. Pero, ¿cómo consiguieron los antiguos egipcios alcanzar esta impresionante exactitud sin instrumentos ópticos ni telescopios modernos? Algunos astrónomos e historiadores proponen que utilizaban métodos ingeniosos pero simples para sus observaciones astronómicas, como la utilización de postes y cuerdas, alineados cuidadosamente a lo largo de periodos prolongados de observación nocturna. Otros sugieren el uso del reflejo de estrellas en espejos de agua como herramienta de precisión. El investigador Zahi Hawass, aunque inicialmente escéptico, admite la existencia de ciertos alineamientos astronómicos deliberados en las pirámides y otras estructuras egipcias. Sin embargo, insiste en que estas alineaciones pudieron ser realizadas utilizando únicamente técnicas simples, disponibles en aquella época. Pero incluso él reconoce que todavía quedan grandes interrogantes sobre cómo exactamente los antiguos egipcios lograron tales niveles de precisión astronómica. Además de Orión, otras alineaciones astronómicas intrigantes han sido identificadas en relación con las pirámides y otros monumentos egipcios. Por ejemplo, la Gran Pirámide posee canales estrechos que apuntan directamente hacia estrellas específicas, como Sirio y las estrellas polares del norte. Algunos expertos sugieren que estos canales tenían la función simbólica de permitir el paso del alma del faraón hacia las estrellas, asegurando así su viaje celestial después de la muerte. Estas alineaciones, más allá de su evidente simbolismo espiritual, demuestran que la cultura egipcia antigua poseía un conocimiento astronómico avanzado, probablemente resultado de siglos de paciente observación y estudio del cielo nocturno.
Aunque no poseían instrumentos sofisticados, su habilidad para identificar ciclos astronómicos y patrones estelares era impresionante, superando en algunos casos nuestro entendimiento actual sobre sus técnicas y motivaciones. Sin embargo, a pesar de décadas de investigación y teorías intrigantes, el enigma de cómo y por qué exactamente los antiguos egipcios alinearon sus pirámides con tanta precisión astronómica sigue sin estar completamente resuelto. La falta de documentos o inscripciones que expliquen claramente estas decisiones continúa siendo uno de los mayores misterios del antiguo Egipto. Pero el misterio astronómico es solo uno de los múltiples enigmas que permanecen ocultos en estas estructuras milenarias. En el próximo capítulo, te invitamos a adentrarte en las profundidades mismas de la Gran Pirámide, donde nuevas tecnologías están revelando cámaras secretas que podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre estos monumentos antiguos. Durante siglos, exploradores, arqueólogos y científicos han tratado de resolver los misterios que encierran las pirámides de Egipto explorando su interior. Al principio, parecía que ya habíamos descubierto todo lo que estas estructuras tenían que ofrecernos. Pero recientemente, nuevas tecnologías han revelado que las pirámides todavía esconden secretos asombrosos, ocultos durante miles de años. La Gran Pirámide de Giza, construida durante el reinado del faraón Keops, ha sido el centro de atención mundial debido a las recientes revelaciones sobre cámaras y espacios ocultos. Estas cavidades han sido detectadas mediante una técnica innovadora llamada tomografía de muones, que permite ver el interior de la pirámide sin necesidad de excavar o perforar, preservando así su integridad. En 2017, una noticia recorrió el mundo entero, sorprendiendo tanto a la comunidad científica como al público general. Investigadores del proyecto Scan Pyramids, en colaboración con instituciones internacionales como la Universidad de El Cairo, la Universidad de Nagoya en Japón y el Instituto HIP en Francia, descubrieron una enorme cavidad oculta de al menos 30 metros de largo situada justo encima de la Gran Galería de la Gran Pirámide. Este espacio desconocido, apodado la Gran Cámara Oculta, causó gran revuelo en la comunidad arqueológica. La cámara es la primera estructura interna importante descubierta en la Gran Pirámide desde el siglo XIX. Pero lo más intrigante es que aún nadie sabe exactamente qué función cumple esta cámara secreta. Diversos especialistas han planteado teorías interesantes sobre la función de esta cámara. Algunos arqueólogos, como el reconocido egiptólogo Mark Lena, sugieren que podría tratarse de una cámara de descarga destinada a aliviar la presión del peso de la estructura sobre las cámaras inferiores. Otros expertos creen que podría contener tesoros funerarios, objetos religiosos o documentos aún no descubiertos, posiblemente relacionados con el faraón Keops o con los rituales del antiguo Egipto. A pesar de las numerosas especulaciones, lo cierto es que hasta el momento no ha sido posible explorar físicamente esta cámara secreta. La dificultad técnica y el riesgo de dañar la estructura han limitado la posibilidad de acceder directamente al espacio oculto. Las autoridades egipcias han preferido métodos no invasivos, esperando futuras tecnologías más avanzadas para explorar estos secretos. Pero este no es el único misterio reciente. En 2023, nuevos estudios con escaneos tridimensionales revelaron otro posible pasadizo desconocido cerca de la entrada original, creando aún más preguntas sobre los secretos arquitectónicos de la pirámide. Cada nuevo descubrimiento parece abrir más interrogantes que respuestas, demostrando lo poco que aún sabemos sobre la estructura más famosa del mundo antiguo. Estas revelaciones han renovado las especulaciones sobre la existencia de otras posibles cámaras y corredores ocultos, así como sobre el propósito real de la construcción interna de las pirámides. ¿Podría haber algo escondido ahí, algo que aún no imaginamos y que podría cambiar nuestra comprensión de la civilización egipcia antigua? Además, otros descubrimientos recientes, como escritos encontrados en pasadizos recién explorados, sugieren que estas pirámides podrían albergar secretos relacionados no solo con la vida después de la muerte, sino también con ceremonias religiosas que hasta ahora permanecen en gran parte en la sombra. La realidad es que, pese a siglos de exploración y estudios, seguimos encontrando sorpresas en el interior de las pirámides. Cada nuevo descubrimiento amplía la sensación de asombro y misterio, recordándonos que las pirámides no son monumentos muertos del pasado, sino estructuras vivas que continúan desafiando a la ciencia y la arqueología moderna. Pero, ¿cuál era el verdadero significado espiritual y simbólico detrás de estas cámaras y pasadizos ocultos?
¿Qué representaba realmente esta compleja arquitectura interna para los antiguos egipcios? En el próximo capítulo, profundizaremos en la espiritualidad, simbolismo y el significado profundo que los antiguos egipcios le daban a estos monumentos colosales. A lo largo de la historia, las pirámides han sido vistas principalmente como tumbas monumentales de los faraones, pero este concepto simplifica excesivamente su verdadero significado. Para los antiguos egipcios, estas impresionantes estructuras eran algo más profundo, complejo y espiritual. No eran simples mausoleos de piedra, eran verdaderos portales hacia la eternidad. La forma piramidal no es casualidad. Los egiptólogos han descubierto que esta estructura tenía una profunda conexión simbólica con las creencias religiosas egipcias. La forma piramidal representaba los rayos solares descendiendo sobre la tierra, símbolo del dios Ra, la principal divinidad solar del antiguo Egipto. Para los egipcios, Ra simbolizaba la creación, la vida y el renacimiento eterno. Este vínculo entre las pirámides y Ra tiene un simbolismo aún más profundo. Según las creencias egipcias, cuando un faraón moría, no moría realmente en nuestro sentido moderno. En cambio, iniciaba un viaje espiritual al mundo de los dioses, donde sería juzgado y, si era digno, renacería eternamente entre ellos. Las pirámides eran entonces la representación física y simbólica de este viaje cósmico hacia la inmortalidad. Dentro de la Gran Pirámide de Keops, por ejemplo, se encuentra la Cámara del Rey, que es mucho más que un simple recinto funerario. Su posición precisa, sus dimensiones y hasta los materiales usados revelan que se trataba de un lugar de transformación simbólica. Algunos expertos, como el renombrado egiptólogo Mark Lena, sugieren que la cámara podría representar una especie de portal espiritual, un lugar en el que el alma del faraón se preparaba para viajar hacia las estrellas y unirse a los dioses. Este simbolismo era tan fundamental que la propia estructura interna de las pirámides parece diseñada para replicar el viaje espiritual del faraón. La famosa Gran Galería, un imponente corredor ascendente en la Gran Pirámide, simboliza, según muchos egiptólogos, el ascenso del alma hacia el más allá. Al recorrerla, el alma del faraón ascendía simbólicamente hacia las estrellas, representando el tránsito hacia la vida eterna junto a los dioses. Además de su simbolismo solar, las pirámides están llenas de referencias al mito de Osiris, dios del inframundo y la resurrección. Los antiguos egipcios creían que el faraón, al morir, se identificaba plenamente con Osiris. Esto significaba que al entrar en la pirámide, el rey se preparaba espiritualmente para el juicio final ante los dioses. De hecho, algunos textos funerarios encontrados en otras pirámides posteriores, como las pirámides de Saqqara, describen detalladamente el ritual de transformación espiritual del faraón hacia Osiris, asegurando su inmortalidad. Pero este simbolismo no solo implicaba al faraón. Toda la sociedad egipcia participaba en el culto y las ceremonias alrededor de la construcción y consagración de estos monumentos. Esto convertía a las pirámides en verdaderos centros espirituales y sociales, donde la conexión con los dioses y la creencia en el más allá eran parte esencial de la vida cotidiana de los antiguos egipcios. A pesar de siglos de investigación, estas interpretaciones sobre el simbolismo religioso y espiritual de las pirámides siguen siendo discutidas y debatidas. Los arqueólogos e historiadores continúan intentando descifrar detalles de rituales, ceremonias y creencias específicas asociadas a estos monumentos. Las pirámides aún guardan muchos secretos sobre cómo exactamente los egipcios vivían, morían y concebían la eternidad. En definitiva, las pirámides no eran simplemente grandes tumbas. Fueron manifestaciones extraordinarias del complejo mundo espiritual egipcio, cargadas de simbolismos que apenas estamos empezando a comprender. Representaron el intento humano más ambicioso de conectar la tierra con el cielo, la vida terrenal con el más allá, y al faraón con los dioses. Pero, ¿qué pasa con todas esas teorías que van más allá de la arqueología y la historia tradicional? ¿Qué pasa con aquellas hipótesis alternativas que, aunque controvertidas, siguen fascinando al mundo entero? Prepárate, porque en el próximo y último capítulo, exploraremos las teorías más polémicas, incluyendo aquellas que relacionan las pirámides con civilizaciones desconocidas o, incluso, con visitantes de otros mundos. Durante siglos, las pirámides han desafiado nuestra comprensión científica y han alimentado la imaginación humana.
Precisamente esta combinación de misterio y maravilla ha llevado a muchas personas a proponer explicaciones más allá de lo convencional, teorías alternativas que, aunque controvertidas, siguen atrayendo el interés de millones alrededor del mundo. Una de las teorías alternativas más populares es la propuesta por Erich von Däniken, autor del famoso libro Recuerdos del futuro. Según von Däniken, la sofisticación tecnológica detrás de las pirámides sería imposible para una civilización antigua como la egipcia sin ayuda externa. Sugiere, por tanto, que visitantes extraterrestres pudieron haber otorgado a los egipcios el conocimiento y tecnología necesaria para construir estos monumentos. Aunque la comunidad arqueológica tradicional rechaza firmemente estas afirmaciones, señalando que no existe evidencia concreta que las respalde, la teoría sigue capturando la imaginación popular. Programas de televisión, libros y películas han mantenido viva esta intrigante idea, alimentando la fascinación por la posible visita extraterrestre en el antiguo Egipto. Otra teoría, más reciente y fascinante, es la que sugiere que la Gran Pirámide podría contener mensajes ocultos dejados por una antigua civilización desconocida. Autores como Graham Hancock y Robert Bauval creen que podría haber existido una civilización perdida anterior a los egipcios, poseedora de conocimientos matemáticos, astronómicos y arquitectónicos extremadamente avanzados, y que dejó pistas en las pirámides para generaciones futuras. Estos investigadores afirman que ciertas características avanzadas de las pirámides, como su alineación astronómica y precisión matemática, serían una prueba indirecta de la existencia de este antiguo pueblo, del cual aún no se han encontrado rastros arqueológicos claros. De ser cierta, esta hipótesis cambiaría completamente nuestra comprensión de la historia humana, revelando que quizá no fuimos la primera civilización avanzada sobre el planeta. Otra teoría menos conocida pero igualmente intrigante es la que propone que las pirámides pudieron haber servido como gigantescas plantas generadoras de energía. Aunque suena increíble, algunos investigadores independientes han señalado ciertas peculiaridades, como la presencia de piedras conductoras de electricidad en el interior de la Gran Pirámide, y la forma en que el agua subterránea y el granito podrían haber generado algún tipo de energía electromagnética. Por supuesto, ninguna de estas teorías alternativas ha podido demostrar su validez mediante métodos científicos aceptados, y los expertos académicos las consideran especulativas. Aún así, siguen alimentando el misterio y la curiosidad, porque representan nuestro deseo profundo de encontrar respuestas extraordinarias a los enigmas más fascinantes del pasado. Arqueólogos reconocidos internacionalmente como Zahi Hawass han expresado reiteradamente su escepticismo hacia estas teorías alternativas, destacando la falta de evidencia arqueológica real. Sin embargo, incluso los escépticos admiten que la magnitud y precisión arquitectónica de las pirámides es tan impresionante que estas teorías alternativas seguirán siendo parte del debate por mucho tiempo más. Quizá nunca sabremos con certeza todas las respuestas. Quizá parte del encanto de las pirámides radique precisamente en que sus secretos desafían nuestra comprensión y estimulan nuestra imaginación. Mientras las teorías alternativas continúan fascinándonos, una cosa es segura: las pirámides de Egipto, con sus enigmas intactos y su grandiosa belleza, seguirán siendo un testimonio eterno del increíble ingenio humano, y de la infinita capacidad del hombre para soñar y preguntarse sobre el universo que lo rodea. Y precisamente, en nuestro próximo segmento final, reflexionaremos sobre cómo las pirámides continúan inspirando al mundo, y cómo estas maravillas del pasado seguirán siendo objeto de fascinación y estudio durante generaciones futuras. Las pirámides de Egipto han resistido milenios de historia, guerras, conquistas y el paso del tiempo, conservando intactos sus mayores enigmas. Nos recuerdan constantemente cuán poco sabemos aún sobre la sabiduría ancestral de nuestros antepasados. Cada descubrimiento arqueológico abre nuevas preguntas, y profundiza el misterio que rodea a estas maravillas. Mientras la humanidad siga soñando, investigando y explorando, las pirámides seguirán siendo un símbolo poderoso del ingenio humano, pero también de los secretos que quizás nunca llegaremos a descifrar. Gracias por acompañarnos en Ancestra Podcast. No olvides que puedes escuchar más historias apasionantes en nuestro podcast, disponible ahora mismo en Spotify.